En mi familia tenemos un gran gusto por practicar deporte, no importando de la actividad que sea, mientras podamos hacer ejercicio de manera constante y saludable. Por esta razón, me puse de acuerdo con mi esposa para llevar a nuestra pequeña Allison a tomar clases de natación, debido a que considero que es un deporte demasiado completo. Cerca de nuestra casa había un pequeño deportivo que podíamos utilizar sin ningún problema. Me daba confianza saber que las instalaciones se encontraban cerca de nuestro domicilio, por si es que en algún momento se llegaba a presentar alguna emergencia. Hasta este punto, parecía que no tendríamos conflicto con llevar a nuestra nena. A pesar de solo tener 9 años, sentía que ella podría dar su mejor esfuerzo para aprender todos los estilos que existen en la alberca. No me interesaba que llegara a buenas competiciones, solo quería que aprendiera el hábito de hacer ejercicio y que conociera nuevas amistades en este ámbito. Además, por los horarios que teníamos mi esposa y yo de trabajo, cualquiera de los dos tenía la posibilidad de llevarla y de recogerla sin contratiempos. Pero por desgracia, no todo lo que se planea termina resultando como uno lo espera, ya que mi hermosa princesa se tuvo que encontrar con un maldito degenerado, puesto que poco a poco nuestra hija empezó a tener comportamientos diferentes a los que solía demostrar. Recuerdo que lo primero que notamos fue la manera en que comenzó a aislarse en su cuarto. Digamos que de un día para otro no quería convivir mucho con nosotros y solo quería estar en sus 4 paredes, dentro de su habitación. Intentamos hablar con ella, pero no podíamos acercarnos por su actitud. Ponía diversos pretextos y daba razones que no eran muy coherentes, pero creímos que no sería malo darle un poco de espacio. No me refiero a ignorarla, solo a no hostigarla tanto con todas nuestras preguntas sobre su estado. Tal vez así, por ella misma comprendería que solo se alejaba de la familia. Fue lo mejor que pudimos hacer como padres, porque una tarde mientras comíamos, nuestra hija nos contó de algo que la tenía muy perturbada. Nos platicó que su nuevo maestro de natación tenía juegos secretos con ella, los cuales no le gustaban tanto. Y aunque ella no quería jugar ya, el hombre insistía con un nuevo juego, en donde siempre continuaban haciendo lo mismo. Mi niña me contó a sus palabras los detalles específicos que hacía este hombre con ella, llenándome de una rabia incontrolable que me hizo sentir terrible. Cabe mencionar que sin dar mucha información sobre lo que pasó, en resumen, este maldito estuvo dentro de mi pequeña en algunas ocasiones. Por supuesto que pasó contra su voluntad, pero no pudimos hacer mucho en cuestiones legales. Hablamos de la época de los años 70. Si actualmente nuestras autoridades son malísimas, años atrás las cosas eran 1000 veces peor. Por lo que tratamos de demostrar muchas veces cómo es que la historia que nos había contado mi nena era real, pero ellos solamente se lavaron las manos con decir que no había pruebas suficientes. Aparte de retirar a mi hija de ese deportivo, nos mantuvimos cerca de 1 año buscando la forma de hacer justicia con los que nos tocó pasar con ese hombre, aunque ni así se pudo lograr nada, llevándome a idear un plan en el que debía de dar un golpe duro pero certero. Creí que de esta manera encontraría algo de paz. Tampoco encontré la calma así. Me refiero con el desenlace de la situación. Pero en ese tiempo me encontraba tan atrapado
que sin importar el cómo resultaran las cosas, de igual forma, llevaría a cabo la operación. Y aunque estoy casi seguro de que las autoridades llegaron a saber de esto, ellos tampoco movieron un dedo. Supongo que porque consideraban la clase de monstruo que era ese hombre, dando como resultado que este señor terminó en una silla de ruedas para toda su vida, tras ser víctima de 4 hombres que lo asaltaron saliendo de su trabajo, propinándole una terrible golpiza que por mala suerte le dejó muchas secuelas en su cuerpo, impidiéndole que pudiera caminar de nuevo por sí mismo. Recordándonos que en México los accidentes pasan, y aunque las cosas no siempre salen como uno quiere, a veces se llega a tener un poco de justicia cuando utilizas tus propias manos. Una historia demasiado terrible con respecto a la pequeña. Esperamos que ningún niño o niña tenga que pasar por algo así en su vida. ¿Usted qué opina sobre esta aterradora historia? No duden en compartir sus pensamientos a través de la caja de comentarios. Por el momento, pasemos con la siguiente historia. En mi familia siempre llegamos a tener de todo. Hablo desde cosas materiales hasta grandes momentos que compartimos juntos. No importando cómo fuera, todos éramos muy felices. Me tocó ser la hija mayor de 3 hijos, por lo que tal vez mis hermanos no recuerdan mucho del cómo era vivir en la casa de mis padres. De pequeña, recuerdo que la situación económica no era muy buena, debido a que batallamos mucho con el tema de la comida y de los gastos generales de la casa. En algunas ocasiones, mi madre llegaba a endeudarse con el señor de la tienda, puesto que mi padre no siempre lograba obtener buenas ganancias en su trabajo. A pesar de que no todo era perfecto, siempre salía la forma en que se pudieran poner al corriente. Me refiero al tema de los gastos, pero todo cambió cuando nos mudamos de casa. Para ese punto, yo tenía 13 años. Ahí recibí la noticia de que mis padres entrarían a trabajar juntos en una empresa donde venderían servicios de vacaciones, como esos lugares en los que te venden tiempos compartidos. Por lo menos así fue como me lo hicieron saber, ya que también tendría que hacer más cosas en la casa, aparte de mis obligaciones académicas. Aunque para mí eso no era problema. Después de todo, habíamos encontrado una casa gigantesca. Cada quien podría tener su propia habitación, entre muchos beneficios más. Mamá se compró una camioneta blanca muy grande. No me acuerdo bien de la marca, pero era de las que tenían una parte trasera muy larga, con unas llantas enormes. Poco a poco, las cosas empezaban a tornarse para mejor. Todos entramos a escuelas particulares y tanto mis hermanos como yo podíamos acceder a cualquier cosa que deseáramos. Sin importar que solo fueran caprichos, mis padres encontraban la manera de darnos todo lo que pidiéramos. Cabe mencionar que aunque era muy joven, se me hacía extraño que nos hiciéramos de tantas cosas tan rápido. Parecía un sueño hecho realidad, ya que de no tener casi nada, pasamos a una vida llena de muchos lujos, de todo tipo, aunque como bien se dice, lo que fácil llega, fácil se va, puesto que en menos de 3 años, nuestras vidas dieron un cambio nuevamente por completo, tras recibir la visita de muchos miembros de la policía, los cuales se llevaron a mis padres por una gran cantidad de acusaciones en su contra. Aquí fue la última vez que los vi.
debido a que los cargos terminaron por condenarlos de por vida, haciendo que mis hermanos y yo fuéramos llevados a la casa de mis abuelos, para empezar nuevamente con un nuevo camino. Para mí fue un gran golpe. Mis héroes de toda la vida no eran lo que yo creía. Tenían oscuros secretos que hicieron que nuestra familia se separara para siempre, puesto que su trabajo tenía más actividades de las que tardaríamos muchos años más en conocer, ya que cuando le hacía preguntas a mis abuelos sobre por qué habían arrestado a mis papás, ellos se limitaban a darme una explicación, ya sea porque cambiaban el tema o solo aludían mis preguntas, lo que me generaba más confusión ante el cómo y el por qué las cosas se dieron de esta manera, cuando por mi cabeza sentía que éramos una buena familia. Aparentemente, nadie le hacía daño a nadie, pero la verdad es algo que siempre se llega a saber, aunque algunas veces pase mucho tiempo para poder conocerla. Así que cuando cumplí 18 años, mis abuelos me sentaron una tarde para platicar. Querían revelarme el cómo fueron los hechos con mis padres. Me explicaron que ellos recluyeron a mucha gente contra su voluntad en diversas casas que estaban localizadas en varios estados de la República, con la finalidad de que todas esas personas serían transportadas a una organización que se dedica a dañar sus cuerpos de maneras inenarrables. Creo que puedes darte una idea con lo que me quiero dar a entender. No es raro saber de muchas sectas o grupos que se dedican a hacer cosas similares. Por lo que al comprender todo esto, entendí cómo es que nuestras vidas cambiaron de la noche a la mañana, tanto para bien como cuando regresamos a la casa de mis abuelos, dejándome muchas preguntas en cómo fue posible que mis padres se llegaron a mezclar con esa gente tan mala y sobre todo a volverse los líderes de esa terrible organización. Mis abuelos sienten que se involucraron en eso por problemas económicos, pero aún así, nada justifica el daño que le hicieron a todas esas personas. Espero que en verdad se encuentren bien. Este secreto es algo que se mantiene muy oculto en toda mi familia, por lo que te pido que no utilices mi nombre, ya que es algo que desearía que nunca nos hubiera pasado. Es una historia que tiene muchos tintes oscuros. No siempre sabemos de lo que podemos llegar a ser capaces cuando nos encontramos en una mala situación. ¿Usted qué opina de esta aterradora historia? No duden en compartir sus pensamientos a través de la caja de comentarios. Por el momento, pasemos con la última historia. Desde que era pequeño, nunca tuve la oportunidad de conocer a mi papá. En mi casa nunca se hablaba de él, por lo que para mí siempre se trató de un misterio. Algunas veces imaginaba que tal vez él era un hombre muy importante y que por eso no tenía el tiempo suficiente para venir a visitarme. Creo que a mi mente disfrutaba de hacer fantasías con respecto a su identidad, ya que de alguna manera me hacía sentir mejor ante su eminente ausencia. Después de todo, cuando llegaba a preguntarle a mi abuelita sobre dónde estaba o en qué trabajaba, ella siempre me cambiaba la conversación, haciendo evidente el que no quería platicarme de él. De igual forma, pasaba lo mismo con mi mamá, solo que a ella casi no la veía, debido a que tenía que trabajar
muchas horas en la fábrica, y aunque tuviera el tiempo para poder responder a mis preguntas, hacía lo mismo que la abuela, haciendo que con el tiempo dejara de interesarme por mi papá. Para ese momento tenía cerca de 10 años. Comprendía en cierta forma mi situación. Así como a muchos de mis amigos y de mis vecinos, a ellos también los habían abandonado sus padres, por lo que me fui haciendo a la idea de que jamás sabría de quién se trataba. Algún tiempo más tarde, por suerte o por desgracia, escuché una conversación entre mi abuela y mi madre. Una noche en la que no podía conciliar el sueño. Ambas platicaron sobre los gastos de la casa y de cómo había cuentas pendientes, claro, por pagar. Hasta que después de un rato de estarlas escuchando sin que lo supieran, mi madre le comentó que se ponía muy triste cuando yo le preguntaba por mi papá, ya que la hacía recordar las malas acciones que hizo mi padre en el pasado, llevándola a sentirse impotente tras no poderme contar la verdad. Decía que una parte de ella quería ser honesta conmigo, pero por otro lado, sabía que no entendería las cosas, porque consideraba que era muy pequeño para poder conocer su historia. Y a veces, eso le generaba mucha confusión. Mi abuela la interrumpió rápido. Creo que no quería que mi madre hablara de más. Después de todo, la abuela siempre fue una mujer muy astuta. Casi no se le perdía nada de vista. Le dijo que eso lo resolvería con el tiempo. No tenía caso preocuparse por un problema sin sentido. Pensaba que las cosas estarían mejor mientras no me dijeran nada sobre la historia de mi padre. Esa noche, recuerdo que no pude dormir nada. No entendía por qué preferían mentirme. Se me hacía algo tonto que me pidieran honestidad cuando ellas no podían hacer lo mismo conmigo. Pero me terminé convenciendo de que por más que preguntara, solo me darían la vuelta, o puede que hasta me llegarían a mentir con tal de evitar la verdad. Así que continué llevando mi vida de forma relativamente normal, avanzando año con año en la escuela, teniendo nuevos amigos, haciendo mis quehaceres del hogar, entre muchas cosas más. Pasó el tiempo, y cuando cumplí 24 años, ya era un hombre casado, el cual acababa de tener a su primer hijo. Digamos que las cosas no me habían salido como esperaba, pero me sentía muy feliz por estar junto a una mujer tan maravillosa. Recuerdo que en mi cumpleaños, mi madre me hizo una deliciosa comida, y mi esposa me compró un regalo estupendo. No éramos de mucho dinero, pero sí teníamos la oportunidad de hacer un pequeño festejo. Sin embargo, lo más relevante de aquella noche, por lo menos para mí, no fue tanto la celebración de mi cumpleaños, sino que por fin mi madre se decidió a platicarme de mi papá, explicándome que él era un hombre muy malo. Tenía muchos vicios y se veía envuelto en muchos problemas, los cuales casi siempre eran generados por él mismo. Su actitud tan conflictiva y problemática lo llevó a estar en una situación donde por un arranque de furia terminó quitándole la vida a otra persona. Dicen que fue tras tener una pelea muy fuerte en una cantina, donde él solía estar frecuentemente.
de donde no pudo escapar de las autoridades, ya que fue detenido casi de inmediato. Me contó de más cosas terribles, las cuales llegó a hacer en su vida, tanto en su juventud como cuando mi madre se casó con él. Pero sin importar la época, las cosas siempre fueron negativas. Aquí mi mamá se puso a llorar. También me pidió una disculpa por nunca darme una respuesta clara ante todas las voces que le llegué a preguntar. Claro, siempre aludió cuando yo le preguntaba sobre mi papá. Se sentía demasiado culpable por no haber sido honesta conmigo. No es que fuera su culpa, pero ella creía que me protegería más si yo no sabía nada. No es como que sea un orgullo el hablar de él, pero mamá pensaba que si yo conocía la verdad sobre mi padre, cabría la posibilidad de que me volvería como él. Por lo que jamás se atrevió a contarme nada. Pero ahora que ya me veía como un hombre maduro, se sintió con la confianza para tratar este tema. Cabe mencionar que no culpo a mi madre por guardar este secreto. Créeme que todas las cosas que salieron de la boca y manos de aquel hombre son terribles. Por ello no puedo juzgarla, aunque sí me sentí completo cuando me explicó de quién se trataba. Pero por desgracia, resultó ser todo lo contrario. Bueno, por lo menos de lo que yo había llegado a imaginar. Sin duda, este es el secreto más grande de mi familia, por lo que me siento con la confianza de compartirlo en tu espacio. Espero que puedas leerme. Saludos.